¿Cuántas veces has abierto tu Biblia? ¿Waile has cerrado sin ti endot igual cuentis? Palabras, solo palabras, ennene, pi suidina, sin fiogogo, sin voz, sin respuesta. Why en lo más profundo de tu corazón te has preguntado, ¿acaso Dios realmente me habla? Sol, hoy hizo cambia. Por lo que estáis a punto de descubrir, no es un método, no es una técnica religiosa, es una puerta que pocos creyentes se atreven a cruzar. Una puerta hacia la voz viva del Dios viviente. Mi nombre es David Yonggi. En los próximos 6 minutos voy a mostrarte cómo estudiar la Biblia de una manera que no solo llena tu mente, sino que mueve, sino que transforma tu alma. Cuídate, porque lo que Dios tiene para ti hoy no puede esperar. Hay una crisis silenciosa en la iglesia de hoy. Millones de creyentes tienen una Biblia, muchos la leen, pero pocos, muy pocos, la escuchan. Existe una diferencia colosal entre la palabra de Dios, o la voz de Dios, a través de ella. David, el rey de Israel, lo entendí tarde, él escribí en el Salmo 106, abre mis ojos, mirar las maravillas de tu ley. No digo de manes capítulos, no digo de manes información, digo, abra mis ojos. Porque el problema nunca fue la Biblia. El problema siempre somos nosotros, los ojos de nuestro corazón, cerrados por el ruido del mundo, la prisa del día, el forayo de la rutina religiosa. Hoy vamos a abrir esos ojos primero. Necesito que entiendas algo fundamental, algo que la mayoría de los maestros bíblicos nunca te dirán. La Biblia no fue escrita principalmente para ser analizada, fue escrita para ser habitada. Hay una diferencia entre un estudiante de la Biblia y un habitante de la palabra. El estudiante entra, toma información, el habitante entra, si queda. Deja que la palabra lo mayor, y for él deja que lo cuestione, deja que lo cambie desde adentro. Jesús mismo dijo en Juan Fantafán, escudriáis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queráis venir a mí para que lo escuchas, los fariseos estudiad las escrituras, mandatirete, memorizaban, debatan, analizaban y anhelan Dios. Porque buscaban un libro, cuando el libro sí alaba una persona. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es una historia de amor. El protagonista no es Moisés, no es Abraham, no eres Titulio. El protagonista es Jesucristo. Cuando estudias la Biblia con esa lente, todo cambia. Ahora bien, si se estudia la Biblia de manera que Dios realmente hecho, hay 7 principios que yo he aplicado por décadas, principios que han transformado no solo mi vida, sino la vida de millones de creyentes alrededor del mundo. Principio número 1. Prepara tu corazón antes de abrir la página. Esto suena simple, pero es el paso que hemos omitido. Antes de leer un solo versículo, detente, respira, ora. No una oración larga y religiosa, solo un sincero, honesto, cero aquí estoy. Habla te escucho. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. No puedes entender plenamente un libro sin la ayuda de quien lo escribí. Primera de Corintios 3 lo dice claramente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque han de discernir espiritualmente. Cada vez que abres tu Biblia sin invitar al Espíritu Santo,
estás leyendo con ojos naturals, y un libro sobrenatural. Hazlo diferente hoy, invita al autor antes de leer el libro. Principio número 2, lee despacio, mucho más despacio de lo que crees necesario. Vivimos en la cultura de lo rápido, scrollemos, deslizamos, consumimos. Pero la palabra de Dios no fue diseñada para ser consumida, fue diseñada para ser masticada. En el libro de Gennaro de Dalablut, la batata de Juboca de Dalali, sino que Dalali sino cueta de te. La palabra hebrea para meditar aquasi es haga, qui literalmente significa murmurar, repetir, en voz baja, como nan, animal, coromia, su comida. No lis para terminar el capítulo, li para encontrarte con Dios en el versículo. A veces Dios te dentro en ni una sola frase, why on esa phrase, hey manis, vida de la Q, ancu entras en vendi, qui pri indica plus, lideres, os in venef. Principio número 3, has preguntas, a lo que lis. La Biblia responde preguntas, pero manas poderoso en la Biblia es preguntas. Cuando lees un pasaje, preguntate, qui me dais esto sobre, quién es Dios. ¿Qué me dais sobre, quién soy yo? ¿Hay alguna promesa que puedo reclamar hoy? ¿Hay algún mandamiento que debo obedecer? ¿Hay algo en mi vida que este versículo esté desafiando? Este método se llama el método inductivo, y es una de las herramientas poderosas para escuchar la voz de Dios en su palabra. No lees pasivamente, si un detective espiritual. Busca, cuestiona, indaga, jerem, asauta sauendais. Mi buscar, is why, mi helar, is pork, mi buscar, is de todo vuestro corazón. El qui busca, encuentra. Principio número 4, mantén un diario espiritual. Esto ha sido uno de los hábitos más transformadores en mi caminar con Dios. Cada vez que lees la Biblia, ten un cuaderno al lado. Escribe lo que Dios te habla, escribe la fecha, escribe el versículo, escribe lo que sentís en tu corazón por Q. Porque lo que no se escribe, se olvida. Y cuando mises después abras ese diario, verás algo asombroso. Verás el rastro fiel de la voz de Dios en tu vida. Verás promesas que fal cumplir. Verás advertencias que protegieron. Verás en Dios que habló. Y que siempre tuvo razón. El diario espiritual convierte tu Biblia en una conversación continua, no en una lectura spor. Principio número 5. Estudia en contexto, non foro. Uno de los errores comunes, y logros tomar y contexto. Hey un dico, que los teólogos conocen bien, un texto sin contexto, y es un pretexto. Cuando lees un versículo que te impacta, pregúntate, ¿quién lo escribí? ¿Y quién lo escribí? ¿En qué momento histórico que estaba pasando en esa cultura? La Biblia fue escrita en un contexto específico. Y entender ese contexto no debilita el mensaje, lo amplifica. Lo es, man es real, man es poderoso, man es aplicable a tu vida hoy. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en Filipenses 20 todo lo puedo, en Cristo que me fortalece verdades da, una presente, encadenado en la oscuridad. Cuando sabéis eso, el versículo ya no es solo un eslogan motivational, y es un grito de victoria desde las sombras, y es la fe es pura que existe. El contexto transforma la comprensión. Principio número 6. Deja que la Biblia interprete la Biblia. No existe mayor comentario bíblico que la propia Biblia. Cuando encuentres un pasaje difícil, busca otros pasajes que hablan del mismo tema. Compíralos, ditíjalos, hablas, entrasend. Esto es lo que los reformadores llamaban Scriptura interpres. La se interpreta a sí misma.
El Espíritu Santo es perfectamente consistente. No se contradice, no se confunde, cuando permites que la Biblia complete sus propios pensamientos, la claridad liga. USA una Biblia de referencia, USA una concordancia, tras a los temas, a través de los libros. Verás que la Biblia es una sinfonía perfectamente orquestada, donde cada instrumento, cada melodía, cada nota apunta hacia el mismo centro, Jesucristo. Principio número 7, este es el más importante de todos. Obedes lo que se les. Aquí es donde la mayor de los creyentes hesitan. Lin asienten dicen, amen siguen igual. Pero Santiago sí nos confronta directamente. Sed gestores de la palabra, no tan solamente oidores. Engañados, vosotros mismos. Si temantito, el verdadero estudio bíblico no termina cuando cierras la Biblia, termina cuando obedeces lo cual Dios te habló. Sobre perdonar a alguien, perdona hoy, te hablo sobre la generosidad, día hoy te habla sobre el temor, confía hoy. La obediencia es el idioma del amor. Cuando obedeces, Dios sabe que realmente escuchaste. Jesús dijo en Juan 20:000, el que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama, no el que los conoce, el que los guarda. Ahora quiero hablar de algo que pocos maestros mencionan, el papel del silencio en el estudio bíblico. Antes de el profeta Elías estaba quebrado, agotado, quiera morir, Dios le habló. Se temo, y en el viento poderoso que parte las montañas. No, en el terremoto que sacude la tierra. No, en el fuego que consuma todo. No. Dios habla, una voz apacible, delicada, una voz suave y en susurro, el Juaz tuvo que estar en silencio para escucharla. Vivimos en el mundo más ruidoso de la historia humana. Notificaciones, pantallas, opinions, ruido constante, sin pausa. Dios sigue susurrando, pero no puede competir con tu teléfono. Cuando estudias la Biblia desconflictate, crea un espacio sagrado de silencio. Diga que la voz del Espíritu Santo encuentra un corazón quieto, dispuesto, hambriento. El silencio no es vacío. El silencio es donde Dios habita. Quiero también hablar de la diferencia entre leer la Biblia como deber leerla como deleite. ¿Cuál es tu motivación cuando abres la palabra? ¿Lo haces por sientes que debes por culpa, por costumbre religiosa, o lo haces porque anhelas encontrarte con el Dios que te El Salmo suena, el capítulo más largo de toda la Biblia, y es un poema de amor a la palabra de Dios. El salmista escribe en el versículo 7, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, y es la mi meditación. Todo el día, no 15 minutos por obligación, todo el día como meditación constante. Y ese nivel de amor por la palabra, no es de la disciplina religiosa. Nes del encuentro con el Dios vivo. Cuando lo conoces a futi él en las piscinas. No quieres dejar de leer. Hay personas que me preguntan, ¿por qué tanda empiezo si nunca he estudiado la Biblia seriamente? Mi respuesta siempre es la misma, empieza con el Evangelio de Juan. Juan fue el discípulo que Jesús sí amaba. Escribe Evangelio con un propósito específico. Lo declara en Juan cuantas cosas han sido escritas. Para costo, para Krakok, y Cretas, para cots de Dios, para que creyendo, tendes vida en su nombre. Liwan despacho, un capítulo por día, con un diario, al lado, con preguntas, en tu corazón, con el Espíritu Santo, como tu maestro. Cuando termines, Juan, lee los salmos, uno por tu api. Diga que David te ora con toda honestidad.
Y luego, los proverbios, un capítulo, por dite, durante 30 un dites, porque 30 un capítulos, en el libro, sabiduría prosíctica, para cada, diti y vida. Estos 3 libros, Juan, Salmos, Proverbios, son una base espiritual que te sostendrá por el resto de tu vida. Permíteme darte también una advertencia honesta. Habrá días en que abres tu Biblia y no sientes nada. Ni fuego, ni emoción, ni revelación, solo palabras, ina, pisuigina. Y en esos días, el diablo te usará. Esto no funciona. Dios no te esté hablando. Eres demasiado pecador para que Él interceda en ti. No le crees. La fe no depende de lo que sientes, la fe se basa en lo que es verdad. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. No dais que siente viva y eficaz todos los días. Dais que es viva y eficaz. Sigue leyendo en los días secos. Sigue orando en los días silenciosos. Sigue obedeciendo en los días oscuros. Porque la palabra que lees hoy, aunque no la sientas ahora, está sembrada en lo profundo de tu corazón. Y en el momento que Dios determina brotar, esa a ti promete, asociar mi palabra que sale de mi boca, no volver, a mi vacía. La palabra de Dios nunca regresa vacía, nunca. Quiero terminar esta sección contando algo personal. Hubo un periodo en mi vida, este ministerio, de predicación, de trabajo para Dios, donde me di cuenta de que he perdido algo. Había perdido la intimidad. Estudiaba la Biblia para predicar, no para encontrarme con Tileli. En un momento de honestidad total delante de Dios, me arrodillé y le dije, solo quiero conocer de nuevo. No quiero solo saber acerca de ti, quiero conocerte. Y Dios, en su fiel misericordia, me respondió no en anuncio espectacular, no en una visión dramática, sino en un versículo sencillo de Juan Tafantao. Permaneced en mí, yo en vosotros. Permaneced, no visiten, no consuman, permanezcan y así fue el punto de inflexión de mi vida. Desde ESDTA, la Biblia decidí ser un libro de trabajo y así convertí en lugar de morada. Y quiero lo mismo para ti hoy. Antes de cerrar este video, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuándo fue la última vez que la Biblia te habló de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que abriste esas páginas y saliste diferente? Si ha pasado demasiado tiempo, hoy es el día de volver, no como religioso, no como cumplimiento de un deber. Vive como un hijo que extra a la voz de su padre. Vive como alguien que sabe que en esas páginas, vive la única palabra que puede sanarlo que nada, es beauty, tocar. El Dios del universo te está esperando, no con juicio, con amor. Con las páginas abiertas, con su espíritu listo para hablar. Con una palabra específicamente preparada para lo que esté viendo hoy. Abre tu Biblia esta noche, con silencio, con fe, con hambre, y escucha, porque Él sí siempre habla a los que realmente escuchan. Si este mensaje toca tu corazón, por favor compártelo con alguien que quiera escuchar la voz de Dios hoy. Tu acto de generosidad puede cambiar una vida para siempre. Suscribid, con David Yonggi, activa la campanita, porque cada semana hay una palabra nueva esperando por ti. Que Dios bendiga tu vida, tu familia, y cada tu caminar. Hasta el próximo video con amor y fe, David Yonggi.